El último sábado, Estados Unidos dio un golpe geopolítico muy importante al chavismo con la captura del dictador Nicolás Maduro. Pero ahora, durante la semana, la atención ha girado en torno a qué va a hacer el gobierno de Donald Trump con la administración que han anunciado en torno a los recursos petroleros de Venezuela. Hablamos de Venezuela, el país que tiene las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo. Según datos de la OPEC, Venezuela tiene cerca de 303 mil millones de barriles de petróleo como reservas probadas y como les decía, es casi esto el 20% de las reservas globales del mundo, así que no es un dato menor lo que pretende hacer ahora la administración del presidente Donald Trump. ¿Cuál es el reto que plantea esto para el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, recuperar la producción actual que está venida a menos y mejorar también la infraestructura que habilitaría también la posibilidad de nuevas inversiones de su país en Venezuela en el sector petrolero. Una producción que solo para tener datos exactos de cómo esto ha variado en el tiempo, en el año 1998, según datos de la OPEC, cuando el chavismo recién inició su gestión con Hugo Chávez en Venezuela, Venezuela producía cerca de 3,2 millones de barriles de petróleo por día. Según datos también de la OPEC, a noviembre del 2025, en ese mes solamente se produjo 860 mil millones de barriles producidos. Nuevamente, esta escala es por día. Entonces, con esto el gobierno de Estados Unidos ahora tiene un reto bastante grande en torno a lo que va a ser la administración del petróleo en Venezuela. Pero ya se han dado algunos que otros indicios de cómo va a comenzar esta planificación. El día de ayer, PDVSA, que es la petrolera estatal de Venezuela, anunció que está negociando con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, según un comunicado difundido. Sin embargo, el que ha dado más detalles todavía de esto es el presidente Donald Trump, que ha dicho que ya han acordado la transferencia de entre 30 a 50 millones de barriles para comenzar el esquema de ventas bajo el control estadounidense. ¿Qué significa esto realmente y cómo va a avanzar el plan de Estados Unidos en torno a esta gestión? Para profundizar en estos temas y entender la relevancia en torno a lo que podría significar el control estadounidense respecto al manejo del crudo venezolano, nos acompaña en clave económica el especialista en economía y petróleo, Antonio de la Cruz. Antonio, un gusto estar contigo en este programa. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación, Alexander. Siempre un placer estar con ustedes. Perfecto. A ver, Antonio, mira, lo primero que quisiéramos preguntar para que tú lo expliques bien detalladamente, ¿qué podría significar, digamos, en términos del mercado, cómo lo recibe el mercado de petróleo, lo que ha anunciado Estados Unidos respecto a que va a controlar el flujo económico detrás del manejo del petróleo venezolano? El mercado ha respondido con muy buena expectativa. De hecho, el precio del crudo de petróleo se ha mantenido en el orden y ha bajado un poco. ¿Por qué? Porque va a haber mayor oferta para el mercado y va a ser transparente, porque hasta ahora el crudo venezolano estaba siendo vendido en las refinerías chinas en el mercado negro, que iba hasta Malasia y ahí se hacía un transbordo de barco a barco y la red etiquetaba el nombre y se venía y eso eran más o menos 500.000 barriles día. ¿Qué ocurre? Cuando Estados Unidos toma la decisión de no tener un ejército en Venezuela para sostener a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado en un gobierno de transición, plantea un modelo de estabilización y recuperación. Ujú. Estabilización en el término de cuarentena, de interdicción, en términos de cortarle los flujos que recibían la estructura que mantenía el régimen de Maduro. Entonces, para ello, ¿por qué lo hace? Porque también Estados Unidos o la administración Trump ha decidido que la nueva etapa no sale de los pagadores de impuestos de los Estados Unidos, como ocurrió en las democratizaciones de Irak y Afganistán, que fueron financiadas por el Estado estadounidense. Aquí lo que se plantea es que a través de ese recurso, que son las reservas mayores del mundo, como lo dijiste en la introducción, Venezuela pague su proceso de, ¿cómo se llama?, recuperación. Entonces, Exacto. ¿qué tenemos? Vamos entonces a que Estados Unidos toma control total del petróleo venezolano. Y no como negocio con Venezuela, no, es el diseño de un sistema de control absoluto sobre el crudo venezolano, venta, cobro, destino del dinero
todo pasa por Washington. Todo el petróleo que se venda se comercializa por traders y bancos contratados por la administración Trump. Los ingresos no van a Caracas directamente, se liquidan en cuentas controladas exclusivamente por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Están creando un fideicomiso en un sentido. ¿Por qué? Claro. Ujú. Porque como no se pudo exportar, no han podido exportar desde el bloqueo naval a la flota fantasma, que era la que recogía el crudo, los buques que iban a Venezuela a recoger el crudo, se han almacenado en los patios de tanques de Venezuela, en los buques flotantes, alrededor de 50 millones de barriles, que es lo que están disponibles, que tiene un valor a precio de mercado que lo estableció el presidente Trump, que iba a ser comprado a un $50 el precio del barril. Son 2.500 millones de dólares que están ahí, que van a ser Grande. vendidos en la refinería del Golfo o van a ser absorbidos por las reservas estratégicas de Estados Unidos. Claro. Antonio, eso, digamos, es parte de la primera etapa, ¿no? Pero detrás, o el objetivo final, según ha planteado el presidente Donald Trump, es permitir que más petroleras, digamos, de su país, de Estados Unidos, puedan ingresar nuevamente, invertir, como él ha dicho, miles de millones de dólares en Venezuela. Actualmente solo Chevron, si es que no me equivoco, es la única que con una licencia especial opera en territorio venezolano. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué garantías, digamos, debería dársele a las otras petroleras, por ejemplo, como ExxonMobil u otras, para que efectivamente se cumpla esa promesa de Donald Trump de ingresar nuevamente al territorio venezolano? Ok, es cierto que la única petrolera que está hoy en Venezuela es Chevron, quien ha recibido una licencia inicial por parte de la administración Biden en el 2022 y otra por la administración Trump en mayo del año pasado. ¿Qué ocurre? La experiencia de Chevron es muy interesante. Cuando le dan la licencia a Chevron en noviembre del 2022, los campos donde ella estaba asociada con PDVSA producía alrededor de 90.000 barriles. 2 años, actualmente esos campos están produciendo 220.000 barriles de petróleo. Entonces, se ve que a lo largo de 2 años, ¿verdad?, se logró más que duplicar la producción. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? El modelo de negocio es el regreso de las grandes que estuvieron en Venezuela antes de ser expropiadas por Chávez en el 2008, que son ExxonMobil, ConocoPhillips, en la faja petrolífera del Orinoco, que está produciendo hoy alrededor de unos 560.000 barriles día, y que la tecnología la tienen estas empresas cuando se instalaron en las asociaciones estratégicas que se llamaban en ese momento para aumentar la producción en Venezuela. ¿Cuáles son las garantías? La garantía se la da Donald Trump, porque el que está controlando, ¿verdad?, el negocio es Estados Unidos. Entonces, para las petroleras, ir a Venezuela no hay un riesgo jurídico como era antes, porque no sabías el marco a que ajustar. Hoy la garantía te la está dando el gobierno de los Estados Unidos, quien va a traer esa producción a las costas del Golfo, a la refinería. Para dar un ejemplo, cuando hiciste la referencia que llegó Chávez, que se producían 3.200.000 barriles día, venían a las refinerías del Golfo 1.200.000, 1.300.000 barriles día. ¿Por qué? Porque la producción venezolana a lo largo de los siglos pasados, desde el 1917 hasta 2006, más o menos 2003, cuando hubo la situación con Chávez, se exportaban a Estados Unidos la mayor volumen de petróleo. Y eso era equivalente a la cifra que digo en este momento, 1.200.000, 1.300.000. Hoy lo que está recibiendo las refinerías del Golfo son los que envía Chevron, que son alrededor de 125.000, 130.000 barriles. Hay un gap todavía de 1 millón de barriles que todavía satisface a esta refinería. Y a eso está apuntando Trump, porque con ese modelo se genera flujo de caja, se genera trabajo en Venezuela, se genera mejora en términos, porque lo dijo en un Truth Social ayer, creo que le dijo que le daba mucha alegría que se iban a comprar productos americanos con este dinero, porque lo que se está creando
es un fideicomiso. Entonces yo creo que para una empresa estadounidense ir a Venezuela hoy no tiene riesgo jurídico ni riesgo económico, porque el dinero está viniendo hacia los Estados Unidos. Entiendo entonces, Antonio, que tú anticipas que no deberíamos de esperar mucho tiempo más para empezar a escuchar directamente, por ejemplo, citando los nombres de las empresas que tú has dicho, ExxonMobil o ConocoPhillips, que puedan, digamos, ya públicamente manifestar este interés de volver a ingresar a Venezuela. Totalmente, yo creo que dentro de ese modelo, todas van a querer venir a ir a Venezuela, todos van a querer ir a Venezuela. Porque, ¿qué pasa? Ahí están las mayores reservas, conocen los campos que ellos anteriormente estaban explotando, les garantiza que esa producción va a ser traída o va a ser administrada por las empresas ellas mismas, como lo está haciendo Chevron, y entonces eso le da una gran seguridad de que no hay riesgos mayores en términos de que les cambien las condiciones de los contratos, que fue lo que pasó en el 2008 cuando Chávez expropia a ConocoPhillips y a ExxonMobil. En ese sentido, eso perdería hoy totalmente ese riesgo. Claro. Y Antonio, hablemos un poco acerca de los otros jugadores que comerciaban hasta hace muy poco con Venezuela y que hoy, digamos, quedan un poco en default. Me refiero a China, Rusia, Cuba, ¿no? Que ya algunos de ellos han salido públicamente a criticar, pues, este control que ahora ejerce el gobierno norteamericano sobre el manejo del petróleo venezolano. Em, ¿Qué anticipar en torno a estos jugadores? Porque ellos son, digamos, los que públicamente han dicho están siendo perjudicados por esta decisión. Sí, aquí hay también una visión geopolítica por parte de la administración Trump. ¿En qué sentido? En que para la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, lo que se conoce como el corolario Trump, las Américas es de los americanos. Entonces, aquí el petróleo dejó de ser mercado y vuelve a ser geopolítica pura. Entonces, cuando le interfieren o capturan los buques fantasmas que están sancionados por la Oficina de Activos Foráneos de la FARC, que por eso lo pueden hacer porque tienen una orden de un juez, lo que le están diciendo, no hay opciones para flotas rusa, iraníes a ir a buscar crudo a Venezuela y no hay disposición para entregárselo a China, que era el que consumía ese crudo, las refinerías privadas. Entonces, en ese sentido, las señales para China de que ya no hay un país en la que puedan tener suministro de crudo para sus refinerías privadas y un mensaje para los que manejan el tráfico de esa flota. Entonces yo creo que aquí es muy clara la decisión que tomó, ¿ok? El gobierno de los Estados Unidos, en la que le dice, esto es para el hemisferio occidental. Ese yo creo que es el mensaje que está ocurriendo. Y por supuesto, China, que no es su área de influencia, Claro. protesta, pero no puede hacer nada. Rusia trató de mandar un submarino para proteger al Vela 1, que era el otro que en un momento se movió cuando iba entrando y los persiguieron los guardacostas, hasta que al fin fue interceptado. Correcto. Y Ernesto, pero un país, digamos, cercano que también dependía un poco del petróleo venezolano es Cuba, ¿no? Y la pregunta ahí es bien concreta, ¿qué puede pasar ahora con la economía cubana que recibía, digamos, el petróleo venezolano ahora, ¿no? Que ya no lo va a recibir, que se corta ese flujo. Esa es la línea roja más fuerte que tiene Delcy Rodríguez en este momento, el suspender los envíos a Cuba. Tendríamos que ver cómo lo va a manejar porque Cuba depende de los 33.000 barriles día que le estaba enviando el régimen de Madrid. Para Cuba es mortal porque sustituir esos volúmenes no lo tiene en este momento porque México no lo puede hacer. El Pemex, que ha crecido en capacidad de refinación, su producción de 1.000.000, más o menos 800.000 barriles al día, de eso consume internamente unos 1.200 millones en su refinería.
y los 500, 600.000 que le restan lo están enviando a las refinerías en Estados Unidos porque Pemex tiene un problema de flujo de caja y necesita cash. Y sabemos todos que Cuba no paga esos envíos. Y Rusia, Claro. que también la estaba ayudando, le envió el año pasado apenas 3 barcos por el conflicto que tiene en Ucrania por la invasión rusa a Ucrania. Entonces, necesita todos los ingresos necesarios y tampoco para Cuba es crítico esto que pueda ocurrir. Antonio, y otra consulta creo que bastante importante es la siguiente, ¿no? Si bien es cierto, hay expectativa, como tú mencionas, de los mercados en torno a lo que puede seguir para el manejo del petróleo venezolano, no hay plazos claros todavía exactamente de cuándo vamos a empezar a notar esa recuperación como tal de la producción venezolana que tenía antes. Hay otros analistas que hablan de que al menos en una década no se podría recuperar la producción que se tenía, digamos, como mencionábamos, antes del chavismo, por ejemplo. ¿Qué anticipas tú en torno a ello, no? ¿Cómo tomaría, digamos, Estados Unidos este proceso? ¿Cuánto le tomaría llegar a esos tiempos de antes? Llegar a una producción de 3 millones de barriles día, estando hoy en 860.000, va a depender mucho si replicamos la experiencia de Chevron, que conocí muy bien los campos en los que operaba y pudo llegar y hacer algunos ajustes del yacimiento y mejorar la ingeniería del yacimiento y duplicar su producción. Podríamos estar viendo que en 18 meses, que es lo que ha planteado el presidente Trump, como una meta para tener ya un inicio, él no dio la cifra, pero que yo estimo que podríamos estar en 1.500.000 barriles, ¿verdad? 1.400.000, 1.500.000 barriles, sería en año y medio, 2. Si ya nos colocamos en 2 años, año y medio, 2, en ese volumen de producción, alcanzar los 3 con las nuevas herramientas de fracking y del crudo en la faja petrolífera, pudiéramos estar hablando en 5, no en 10, sino en 5 años, estar cerca de los 3 millones de barriles. Correcto. Y dime, Antonio, ¿no? Actualmente la situación es que Estados Unidos tiene que ejercer un control sobre el flujo petrolero, ¿no? Más allá del plazo que acabas de estimar, ¿cómo ves tú, digamos, la capacidad del gobierno norteamericano para efectivamente mantener ese control, ¿no? Hemos visto, como tú dijiste, con la intercepción de los buques fantasma, por ejemplo, parte de ese control efectivo, pero ¿cómo ves el aspecto político que todavía está, digamos, en desarrollo y que podría tener alguna que otra influencia en torno a este manejo económico del petróleo? Para el futuro de Delcy Rodríguez, que está ahorita a la cabeza de este manejo, porque en Venezuela lo que ocurrió fue básicamente un estado tutelado por palancas dentro de Estados Unidos. Esto es beneficioso. ¿Por qué? Porque va a generar trabajo. Sabemos que en la economía venezolana el primer vagón, el motor es el petróleo, porque alrededor de ella se asocia una serie de empresas de servicios, genera trabajo, baja el precio del dólar porque empieza a ingresar también dólares al país, no por la venta del crudo, sino por las empresas de servicios. Empieza a haber una mejoría en términos de suministro de electricidad, de insumos para el campo. Empieza a tener Venezuela una situación favorable para el retorno de los venezolanos en el exterior. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista político, de Delcy Rodríguez busca ser competitiva después de todos estos procesos de estabilización y recuperación cuando vengan las elecciones en la transición, la elección democrática. Y en Estados Unidos, al presidente Trump todavía le quedan 3 años de gobierno. Es cierto que él tuvo en el Congreso, en la Cámara del Senado, un revés en términos que le limitan los poderes para la guerra con Venezuela, pero en este momento no tiene planteado el presidente Trump ningún acto para poder actuar sobre Venezuela. En este momento, más bien lo que está haciendo es
tratando de llegar a la solución política, económica y social del país. Correcto, Antonio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvimos analizando este tema con Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo. Muchas gracias. Siempre un placer, Alisa. Gracias a usted. Y bueno, la pregunta también es para ustedes. ¿Cómo ven, cómo anticipan? ¿Será efectivo finalmente este plan que ha diseñado el gobierno de los Estados Unidos para controlar el petróleo venezolano, pero también finalmente mejorar la economía del país? Esa es la pregunta que les dejamos. Los invitamos también para que se suscriban dando clic al botón aquí abajo. Mi nombre es Alessandro Surín y esto fue Enclave Económico. Nos vemos en otra edición.